Hola, ¿cómo están? Escribo para saludarlos y para dar algunas orientaciones que ayuden a la definición del plan. Comentarles que estoy fascinada con las experiencias que he revisado. Eh, los planes dan cuenta de mucha experiencia y sobre todo de un gran compromiso con los pueblos de América Latina en los que ustedes actúan. Quiero rescatar una constante en todos ustedes, que es que está siendo complejo la definición del eje. Algunos de ustedes lo han redactado como un objetivo anteponiendo un verbo y sobre todo esa es una de las cosas, ¿no? En mi experiencia, eso como educadora popular, eso sucede cotidianamente porque no tenemos una práctica de hacer ejes, ¿no? O sea, es algo que estamos aprendiendo. Yo quisiera compartirles que es importante definir un eje porque nuestras experiencias son muy complejas y a veces en el querer compartir, en el querer dar cuenta de lo que ha pasado, queremos hablar de todo. Y por eso la precisión de decir que definamos por qué nos interesa sistematizar esta experiencia. Es decir, a qué nos va a ser útil, en qué nos va a servir, a qué le va a servir, sirve para un plan. Y, por ejemplo, si yo decidiera contarles la historia de mi vida, pues claro que no acabo, ¿verdad? Puedo hablarles de muchas cosas. Pero si yo decidiera hablarles de la historia de mi vida en relación a mi compromiso social y político, pues les voy a compartir algunas cosas, un tipo de información, cómo fue que nació mi preocupación por lo que pasa en el mundo. Algunos de ustedes quizás se lo puedan preguntar y decir, a lo mejor nació hace 5 años o nació desde que yo nací, porque nací en un contexto, en una familia, o algo me impactó, hizo que yo cambiara. Y bueno, la línea de reflexión, lo que va uno levantando y compartiendo, es un tipo de información. Pero si yo decidiera contarle la historia de mi vida en relación a mi vida amorosa, pues salen otras cosas, es otro tipo de información. O si decidiera compartirle la historia de mi vida en relación a mi experiencia laboral, es otro tipo de información. Entonces, el eje ayuda a precisar y a saber qué tipo de información vamos a estar haciéndole o indagando en la experiencia. Por ejemplo, podemos ver nuestra experiencia con diferentes lentes. Algunos de ustedes han compartido experiencias muy complejas donde están abordando defensa del territorio, procesos organizativos, fortalecimiento de la identidad, el arte, las metodologías. Entonces, ¿cuál es el énfasis con el que vamos a mirar esta experiencia? Un ejemplo que suelo compartir en los cursos que doy es el ejemplo de las vías del tren. Un eje es un hilo conductor, un aspecto que nos permite levantar diferente tipo de información o cierta información. Si yo decidiera salir en tren de Chiapas a Tijuana, que es en el extremo desde el Pacífico hasta del sur de México en el Pacífico, pero llego al Pacífico en el norte de México, pues voy a transitar por diferentes territorios, por zonas de costa, algunos valles, algunas montañas, zonas de desierto, y quizás otra vez vuelvo a pasar por algunas montañas y vuelvo a llegar a la costa y al mar. En ese trance a lo mejor me quedo o decido bajarme en la costa o en la montaña, pero me vuelvo a subir y sigo. Así pasa con las experiencias que se sistematizan. El eje nos ayuda a no perdernos, a no quedarnos en ciertos puntos. O sea, ahorita es importante sí definir qué nos interesa ver de la experiencia. Y, por ejemplo, Óscar Jara, en el capítulo que les estamos compartiendo en la plataforma, comenta que un eje de sistematización es la columna vertebral que nos comunica con toda la experiencia, pero desde una óptica específica. El eje es muy importante porque nos va a permitir hacerle preguntas de carácter
descriptivo a la experiencia y también nos va a permitir hacerle preguntas de carácter interpretativo desde eso que nos interesa. Es decir, no perdernos en cosas, como la experiencia es tan rica y tan compleja, no perdernos en cosas que a lo mejor son interesantes, pero que no nos van a aportar a lo que queremos. Por eso es importante definirlo, definir un eje. Y puede ser útil redactar el eje como una relación de aspectos. Ya lo he yo sugerido en algunos de los planteamientos que ustedes han compartido. Por ejemplo, podríamos plantear el eje como factores del trabajo que contribuyeron a una mayor autonomía y capacidad de propuesta de las personas integrantes del comité comunitario. Entonces, este eje nos permite plantear preguntas o categorías para el análisis de la experiencia. Por ejemplo, podríamos preguntar qué es la autonomía para cada uno de los integrantes, cuáles fueron las propuestas de las personas integrantes del comité. Esa es en la parte más descriptiva. Y de ahí podemos hacer más preguntas. Y en el carácter, en la parte interpretativa, cuando pasemos a la siguiente fase, es por qué se gestó cierto tipo de capacidad y por qué se construye cierto tipo de autonomía o no, o por qué cambió la concepción o no. También ya lo he comentado, lo compartí en la presentación de PowerPoint, que Mariluz Morgan y María Mercedes Bernechea nos invitan a formular el eje como preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los mecanismos que a través de las asesorías favorecieron el cambio de actitudes referidas al ejercicio de autoridad de la microempresaria como de otros cambios de la familia? O sea, podemos plantearlo como pregunta, una pregunta que también lo hemos señalado a lo largo del proceso, que es una manera de investigar las prácticas, haciéndonos preguntas sobre las prácticas. Y a partir de ahí podemos plantear categorías de análisis para la experiencia en términos de qué fue lo que pasó y luego por qué fue lo que pasó. Entonces el eje, como ya lo comentamos, puede ser planteado de diferentes maneras. Es clave definirlo, nos permite hacer preguntas sobre qué fue lo que pasó en relación a ciertos aspectos, por qué pasó de esa manera. También podríamos definir categorías como las relaciones, la metodología, la organización, las contradicciones, la resolución de conflictos, los cambios de actitudes. Ustedes ya han relevado algunos puntos y pues nos seguimos encontrando en el intercambio virtual. Espero que estas orientaciones ayuden a redefinir el eje y el planteamiento de sistematización. Estamos en contacto.